auto con más de 20 años de fabricación se incendió repentinamente esta mañana en la ciudad de Asunción. El dueño dijo que recientemente compró el vehículo para poder repararlo y levantarlo, como se suele decir en la jerga popular. ¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de comprar vehículos con varios años de antigüedad? Es lo que vamos a preguntarle ahora a Mauricio Durán, quien conversó con un experto en el tema. Mauricio, te escuchamos. Adelante. Es así, compañeros, y eran aproximadamente las 7 de la mañana cuando el tránsito en la zona de España y Estados Unidos se vio interrumpido por un extraño suceso que seguramente ya tenemos en imágenes. Este vehículo, un Suzuki Baleno del año 95, empezó a arder en llamas. El propio dueño del vehículo nos comentó que él no se dio cuenta de esto hasta que alguien más le avisó. Rápidamente se bajó y como no tenía extintor, tuvo que esperar a que los policías que se encuentran generalmente en esa zona den anuncio a otros oficiales que se encontraban ahí y consigan un extintor y una manguera para intentar apagar el fuego. Proceso que duró aproximadamente 20-25 minutos. La zona del motor fue la que se prendió, como podemos ver ya en imágenes, y tardaron aproximadamente, como ya dije, 20 minutos en apagar este incendio, afortunadamente sin víctimas fatales. Conversamos con, en realidad, el hermano del propietario del vehículo, que nos dijo que pagó aproximadamente 3 millones por el auto y con el objetivo de levantarlo finalmente, pero esto fue lo que ocurrió. ¿Qué nos decía hoy a la mañana el hermano del propietario de este vehículo? Es lo que escuchamos a continuación. ¿Qué pasó? ¿Vio que estaba calentando? No, él está en segundo, nomás me avisó recién ahí. El auto de Pero, mi hermano, compró para levantar y justo hoy le pasó eso. pero es muy raro que se prenda de esta manera, o sea, que antes se calienta, pero esto es No, súper extraño. y sí, auto viejo, cualquier cosa le puede pasar. Ustedes no revisaron antes de Sí, comprar. está todo, el taller salió ayer, nomás salió y parece que una manguerita se soltó. Cortocircuito. Sí, puede ser, ¿no? Ahora, es normal que una persona intente adquirir un vehículo a un costo muy reducido de 3, 5, 6 millones de guaraníes, ya con más de 20 años, como es este caso, con el objetivo de intentar levantarlo y hacerse así con el sueño del vehículo propio. Pero ¿qué puntos se tienen que tener en cuenta a la hora de comprar un vehículo de estas características para evitar que ocurra lo que ocurrió? Es lo que vamos a escuchar también a continuación a cargo de un profesor aquí del SNPP. Esto es lo que decía. Ver el sistema de cablerío, cómo está, en qué condiciones está, si está bien aislado. ¿Por qué? Porque eso, cuando trae el sistema de cablerío, trae una corriente positiva y toca por el bloque del motor o toca por el chasis del motor, eso hace que ocurra un cortocircuito. Y como tenemos acá, en este caso, este cable así, esto no tiene que tener el vehículo en sí, tiene que estar totalmente aislado. ¿Por qué? Porque esto si trae corriente al tocar por el block o por una parte negativa del motor, eso empieza a derretirse y a sobrecalentarse. Que no haya fugas acá por los picos de combustible, ¿verdad? Porque esto también, la fuga de combustible ocasionaría que empiece a prenderse el vehículo. Y una vez que eso se prenda, ya eso es difícil de atajar. Esto, por ejemplo, ya hay que cambiar. ¿Por qué? Porque el cable la goma ya está toda dura, ya no es más flexible. Entonces se debe cambiar ya todo este sistema de cablerío para que pueda tener la seguridad Con el vehículo. con el vehículo mismo. Tratar de comprar una batería que vaya para dentro del positivo. ¿Por qué? Porque esta parte, por ejemplo, es más alta y no llega a tocar. Ahora, de igual manera, esto podría ocurrir con un vehículo más nuevo, aunque obviamente las posibilidades son menores. ¿Qué hacer en caso de que su vehículo empiece a prenderse fuego? También es algo que nos comentó el instructor aquí del SNPP. Esto es lo que decía al respecto. Tratar de abrir el capó y tratar de desconectar la batería, ¿verdad? Eso sería lo más rápido posible, ¿verdad? Y tratar con el extinguidor de apagar ese fuego. De lo contrario, si no se tiene ese extinguidor, sería imposible de apagar en ese momento ese fuego. Para por lo menos que
si se ha quemado, que se queme una parte, no la totalidad. Muy bien, y por supuesto lo ideal a la hora de adquirir uno de estos vehículos es inmediatamente al sacarlo de la playa o del lugar donde estaba probablemente ya retenido, llevar a un mecánico y explicarle al mecánico que lo importante es que revise toda la parte del cablerío, o llevar a un electricista también, que es el especialista en este punto, y preguntarle qué más hay que hacer para evitar que ocurran este tipo de cosas, porque muchas veces, ¿qué ocurre también? Nos dijeron aquí los especialistas del SNPP, que una persona quiere justamente un vehículo de estas condiciones porque carece de recursos, pero entonces por lo menos ir al mecánico y preguntarle, bueno, ¿qué es lo mínimo que le podemos hacer para evitar que, por ejemplo, se prenda fuego o que explote la batería o que haya otra situación similar? Bueno, las recomendaciones entonces para evitar que esto ocurra nuevamente por parte aquí de la gente del SNPP. Por el momento es todo, compañeros, volvemos a estudios.